Buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ay, pues aquí, a disfrutar otro ratico. A disfrutar otra vez de una Otro infusión de la signa. Un ratico más, otro ratico, se suma Hace mucho ratito. y hace mucho ratico. Y hace mucho tiempo que descubrí, en una lucidez de estas, descubrí que, ojo, al principio parecía un poco fastidio, ¿no? Pero que la felicidad no existía. Eso que tanto parece ser que es lo primero, que es como que es la primera necesidad, ¿no? Y que la felicidad no existe. Y yo, Y dándole conciencia a la información que me llegaba, esta fue la conclusión. La felicidad, tal como nosotros la concebimos, no existe. Existen momentos parciales de felicidad. Y cuando estos son más a menudo, Mayor plenitud. mayor plenitud. Sí. Así que otro ratico. Sí. Bueno, otro día hablaremos de la felicidad. De la felicidad. Fíjate que nunca nos hemos puesto a hablar así de eso. Pues fíjate, la felicidad en sí mismo no es un atributo del ser. El atributo del ser es alegría. Claro. Porque es que la felicidad no existe, en el sentido, es un concepto muy cognitivo y que tiene mucho que ver. Y realmente muy moderno. O sea, no se ha barajado la felicidad antiguamente, ¿no? No se barajaba el concepto de felicidad. Nadie se preguntaba, oye, ¿feliz? ¿No? La vida se vivía y todo era lo que era, ¿no? Pero hoy parece que si efectivamente no cumples ese estándar de felicidad, parece que la vida no es nada, ¿no? No tiene sentido. Hay un estándar. Un día profundizaremos en eso, porque sí, es un tema, sí, claro. Es un tema muy importante. Oye, ¿y de qué nos vamos a tomar la infusión? Yo le voy a dar un sorbo porque tengo ganas, me apetece. Pues mira, es una infusión de cómo poder llegar a disfrutar de las pequeñas cosas. Cómo poder llegar a disfrutar de las pequeñas cosas. Así que hoy el atributo que nos invita el espíritu, el ser, a desarrollar es sinceridad. Sinceridad, menudo, ¿no? Parece poca cosa, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de libertad, hablábamos de que la libertad era una proporcionalidad, ¿no? De sinceridad y honestidad. Sí. Sin las cuales, sin estos dos atributos, porque vuelvo a repetir un poquito, vuelvo a incidir en que los atributos en sí mismos no están separados. O sea, cuando hablamos de algo que tiene partes, lo habitual y lo racional y lo cognitivo es saber todas esas partes separadas, cuando realmente está todo interconectado. Es como el cuerpo humano. Como una casa también, ¿no? Todo está como una casa. O sea, vamos a ver, el cuerpo humano. Pues el cuerpo humano tiene muchísimos elementos y a su vez muchísimos cuerpos y muchos sistemas, ¿no? Y vale, pues el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema tal, el sistema cual, ¿vale? Pero es que está todo interconectado. O sea, no se puede. ¿Cuántas veces alguien dice, ay, me duele aquí? Y tiene que ver con el dedo gordo del pie. Entonces, como todos los atributos del ser no pueden verse por separado, tenemos la gran oportunidad de también celebrar la unidad de todo, ¿no? Como en cualquier aspecto. Hay un aspecto importante en relación con sinceridad que tiene que ver con los reflejos primitivos, que bueno, luego si quieres lo profundizamos. Sí. Así que de sinceridad... ¡Qué bueno! Mira, vamos a enseñar la fotico. Sí. Sinceridad. Sinceridad. Sí. Entonces, si se aprecia, viendo la imagen del atributo de sinceridad, a mí me viene la imagen del atributo honestidad, del anterior, que eran unos círculos concéntricos, como que desde un punto origen concéntrico, la expansión de los cuerpos que se permite expandir, amplificar, ¿para qué? Pues la sinceridad nos da ese punto, para que la luz se libere. Si vemos aquí,
parece una florecica, ¿verdad? Entonces, el centro sería toda esa danza de todas esas cualidades, capacidades, las emanaciones, el poder divino, la capacidad de amar, el espacio sagrado. Sería todo, el todo, ordenado, porque ahí no, igual no se distingue, pero, ¿ves? Están ordenadicas. Sí. Y una vez dado ese orden, se produce la liberación de la luz. Y la liberación de la luz, para mí, la liberación de la luz la muestra cada uno de los pétalos. Entonces, la muestra de la luz es florecer. O sea, que ¿para qué estamos aquí, en este plano? Sí. Para florecer. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué es florecer? ¿Y qué tiene que ver? Porque yo sí me he apuntado hoy un par de cuestiones al respecto. ¿Qué tiene que ver con si quiero florecer? La sinceridad, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pues mira, yo creo que el sí quiero y sí quiero florecer viene como respuesta a una propuesta del ser, del espíritu. Para mí los atributos son partes que ya coexisten en nosotros. Ya son. No tenemos que aprender lo que son los atributos. Esta tertulia consciente lo que nos invita es a ver qué podemos desarrollar, observar, apreciar, y ni siquiera sé para qué, tanto a mí como para ti como para los que nos escuchan. Entonces, esa propuesta es una propuesta constante. Coexisten en nosotros, esos atributos ya son en nosotros. Pero es que no es que sean solo en nosotros, sino que nosotros somos esos atributos. Porque si perdemos de vista que nosotros somos la divinidad y que esa divinidad ha creado un cuerpo divino, que divino viene de vida, y que esa vida está constantemente en movimiento, entonces estamos perdiendo de vista el fundamento esencial de la vida. Y como esto, que no quiero que parezca un juicio, una crítica, pero parece que se ha perdido mucho de vista, se ha perdido mucho el sentido esencial de la vida, el sentido interno de la vida, las prioridades de la vida como principio divino, no de la vida como esa pantalla con imágenes que hacemos en el día a día. De la vida como pantalla, pero quizás por esa felicidad que antes hemos hablado, ¿no? Claro, pero ante la balanza se está priorizando esa felicidad, posiblemente. Y la falta de sinceridad, porque la felicidad vamos a ver en qué se establece. Claro. Entonces, ese sí quiero viene como respuesta a una pregunta constante que vibra en nosotros. Es el movimiento del corazón. Y el movimiento del corazón nos está recordando constantemente, no exigiéndonos, sino recordándonos. ¿Estás dispuesto? Aquí no hay estás dispuesta, o estás dispuestito, o chiquito, o chica, o chiquet, no sé qué más hay. No, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a invertir todo tu potencial? ¿Quién eres tú? O sea, el ser, el espíritu. Es una pregunta muy sincera. ¿Quién eres tú? O sea, pero tú es como esta vasija que somos, este cuenco sagrado que somos como cuerpo, que tiene una capacidad cognitiva, que tiene un cerebro. Fíjate, es una pregunta que se hace a sí mismo, en la divinidad que él mismo es. Por lo tanto, ¿quién la está haciendo esa pregunta? Sí, por supuesto. Pues no. ¿Cómo que no? No, la está haciendo cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros, en esa decisión de sí quiero, nos estamos cuestionando. Y eso es fundamental. Primera infusión de la seco. El llamado mítico. La rendición. Pero estás hablando del llamado mítico. Vale. Sí quiero, entonces, yo quiero ir. Sí quiero. Entonces,
nos preguntamos a nosotros mismos, nos cuestionamos, ¿estoy dispuesto como entidad totalidad Fíjate que yo te lo digo en serio. a invertir mi energía, mi potencial para un bien mayor de todas las partes? Esa pregunta la siento del ser, la siento de, tío, Claro. ¿estás dispuesto? Sí, pero es que el ser no está arriba. Claro, sí, Vamos ya a lo sé, dejar pero ya de es ver una forma separadas de- las cosas. O sea, es como si un cardiólogo va a alguien con un problema y va al cardiólogo porque aparentemente tiene un problema en el corazón y ese cardiólogo solo ve el corazón y desintegra el resto del cuerpo, pues igual se pierde algo. ¿Me entiendes? O sea, vamos a dejar de ver el ser arriba Y si alguien, o abajo, a la izquierda o a la si alguien nos derecha. preguntara, independientemente de todo, y si alguien nos preguntara, vale, pero ¿cómo conseguir profundizar en esa sinceridad para darle sinceridad a esta respuesta? Porque la pregunta en sí misma, claro que es sincera. Oye, tío, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Ah, Y vale. entonces la respuesta es ¿Quién sí eres? quiero, sí quiero florecer. Porque fíjate, ¿qué quiere decir sí quiero florecer? Sí, quiero florecer. Sí, quiero ser tierra. Porque para florecer hace falta tierra, hace falta el surco donde atinar la realización, lo real en acción, la verdad en movimiento, que es la semilla. Sí quiero, conlleva un compromiso y una responsabilidad de sí quiero ser tierra. ¿Y qué es la tierra? El UCL. La mayoría de nosotros conocemos el UCL. Y si alguien que ve esto no conoce el UCL, pues Balancing Technique, lo mira en Google. Vale, el UCL es el campo multidimensional, es el cuerpo multidimensional en el cual se ordena toda la información, toda la luz. He visto desde arriba, Visto desde arriba, un paralelismo. en la imagen, cuando yo vi la imagen por primera vez de sinceridad, vi el UCL desde arriba. Es total. ¿Por qué? Porque además tiene 8 pétalos, esa flor tiene 8 pétalos, que son los 8 prismas del UCL. El UCL tiene 4 prismas más cercanos, que son el de atrás, que es de donde venimos, el karma, los traumas, el estado de gracia, el delantero, que es el potencial infinito, el logro energético, ¿vale? ¿Qué hago con la energía del estado de gracia para darla a los demás? El derecho, el dar desde la benevolencia, la buena voluntad, y el izquierdo desde la inclusión del total, la inclusión en el todo que yo soy. Y luego hay otros 4 prismas que son los atributos del ser, que son los atributos de infinito amor, de infinita compasión, de infinita presencia, infinita sabiduría. Que los que vamos jugando con ellos forman parte de estas frecuencias. O sea que de alguna forma la infusión de las 5, desde que estamos cooperando con nuestro ser en esas emanaciones, lo que estamos es favoreciendo a que se amplifique el campo de los prismas más exteriores. ¿Por qué? Esto, ¿sabes qué pasa? Como has dicho lo del llamado mítico, voy a leer unas... Por supuesto. Vale. El llamado mítico, que vale, que es un poquillo larguito y tal, pero en un momento dado... No te cansas de escucharlo, ¿eh? No. No te cansas. En un momento dado dice... Yo al menos, no me canso de escucharlo. Los seres luminosos que viajarían a ayudar a Gaia acordaron avivar unos a otros el recuerdo. Así, esas semillas estelares dejaron códigos en varias formas, como sonidos, colores, luces, imágenes, palabras y símbolos. Una resonancia vibracional que los ayudaría a recordar su compromiso con la luz. Fue acordado que esas claves edificadas aparecerían por todas partes, en el arte, la música, visionaria, en miradas penetrantes, en conversaciones, sentimientos, en cualquier forma de arte. Porque recuerda, ¿verdad?, que en honestidad hablábamos, ¿qué es arte? ¿Te acuerdas? El amor hecho público. Entonces, todo lo que es arte es un espacio sagrado para hacerlo público, para darlo,
para ofrecerlo. Todo creando un profundo anhelo de despertar y llegar a ser la encarnación del amor. Así que ustedes, los hijos del sol, están ahora siendo bañados con el agua del recuerdo. Bien, a medida que nosotros, esto, ¿por qué? ¿Dónde entra esto, no? En este momento que ha sido, coge el libro y tal. A medida que somos sinceros con nosotros mismos, vamos a tener valor. Pero no valor como ¿qué? Sí, no un valor de aportar valor a una necesidad, sino valor como coraje. Como coraje, como atrevimiento. ¿Por qué? Como Porque verdad. en un momento dado, la editora, cuando le llevé el manuscrito de Cartas a mi padre, me dijo, hace falta tener valor, hace falta tener coraje y atrevimiento, dijo todas estas, las dijo todas, para escribir esto. Porque además esto no lo ha podido escribir un ser humano, sino es una canalización directa. Esto es una muestra, es arte, es una muestra total de atrevimiento, de sinceridad. ¿Qué ocurre en estos tiempos con la sinceridad? Escasea. Pues yo siento que hay dificultad para ser sincero con los otros porque no nos miramos lo suficiente para adentro y no somos sinceros con nosotros mismos. Hablo a nivel general y yo noto esa escasez de ser sinceros en todo, en lo que pienso, en lo que siento, en qué pensará el otro si yo opino esto. Todo se vuelve, ¿cómo te diría? Como eso que siempre se ha dicho de políticamente correcto, ¿no? Todo. Y en lo políticamente correcto la sinceridad se abandona, ya nadie es sincero, solo hay un baile de máscaras, ¿no? Solo hay un baile de máscaras. Fíjate que acabas de hablar de algo que se llama integridad. Y fíjate que la integridad es fundamental, es fundamental en relación con la sinceridad, porque integridad es la unidad de las partes. Integridad, o sea, ¿eres realmente íntegro? ¿Eres realmente sincero? Para ser sincero se necesita tener las partes, nuestras partes, esos 8 prismas, con todas sus rasgas fibras, con toda esa información integrada. ¿Por qué? Porque, claro, en una ocasión yo me pregunté a mí misma y pregunté a mis guías que qué eran. Porque, claro, para lanzar esto, yo también fui consciente de que hacía falta coraje, valor. Totalmente. Y dije, guay, ¿qué es Cartas a mi padre? ¿Qué es Cartas a mi padre? Y bueno, llegaron muchas cosas, ¿vale? Y las fui escribiendo. Y ayer, antes de ayer, cuando te comenté, bueno, a ver cómo vas introduciendo Cartas a mi padre en las infusiones, tal y cual. Y yo estaba viendo la imagen, porque la tenía, me la pongo cuando no está ocupado el sillón dijéramos, de enfrente, del cliente, como yo medito y tal, en el mío, pues la tenía delante, ¿no? Y estaba viendo y digo, ¿qué es Cartas a mi padre? Y me vino el llamado mítico. El llamado mítico, eso que acabo de leer, ese trocito, ¿no? O sea, ¿qué es el llamado mítico? El llamado mítico es un recuerdo a los hijos del sol, a esas estrellas, a esas semillas estelares, a esas partículas álmicas que seguimos viajando, la explosión sigue dándose, ¿vale? Y entonces, ¿qué es Cartas a mi padre? Pues Cartas a mi padre es una expresión. Para mí es como la cruz del mapa. Como lo que une, ¿no? Sí. Pero fíjate cuando dice cualquier forma de arte, o sea, vamos a valorar, vamos a reconocer todo lo que tenemos en el arte, ¿no? En varias formas. Así esas semillas estelares dejaron códigos en varias formas. O sea, esos seres luminosos que hemos viajado y que hemos dicho sí quiero,
acordamos antes dijéramos, acordamos en un estado superior de conciencia, acordamos acompañar, aportar, dar a otros, avivar a otros el recuerdo. Para mí esa es la esencia de mi vida, una de las esencias de mi vida. Acompañar, llevo 40 y muchos años de forma consciente de mis 60, a 61 ya. Acompañar, a recordar. Y así esas semillas estelares dejaron códigos en varias formas, como sonidos, colores, luces, imágenes, palabras, símbolos, una resonancia vibracional que los ayudaría a recordar su compromiso con la luz. Para mí esto es todo lo que tiene un sentido íntegro de orientación del bien común. Esto es vibración. O sea, no hay ni siquiera, porque hay personas que me han dicho, yo no termino de pillar. Es que es un nivel que a mí se me escapa. Es que no tienes que entender. Hay que dejar que vibre. Esto vibra. Es como una guitarra. O sea, tú que tocas la guitarra, o sea, ¿por qué te gusta tocar la guitarra? ¿Qué te aporta la guitarra? Una vibración. Sí, totalmente. Una vibración que le aporta una vibración a tu campo energético multidimensional. Para mí, a tu te lo he dicho, para mí la guitarra es un armonizador. ¿Vale? Yo con la vibración de la guitarra me armonizo. Y de hecho, cuando necesito armonizarme, cojo la guitarra acústica para sentir la vibración. Porque la eléctrica no te da eso, te da otras cosas. Pero cuando de verdad te pegas la caja al cuerpo y le das tranquilamente, a mí me armoniza. Pero eso, igual que pintar, igual que escribir, Sí. igual que cantar, Cualquier tipo de arte. Cualquier tipo de arte fue lo que se nos concedió para aportar al otro una vibración que le va a llevar a recordar. Nuestro compromiso con él. Para mí es el broche, ¿no? Y a medida que tenemos el valor, tenemos el coraje y el atrevimiento de expresar nuestros atributos del ser para que eso pueda darse de forma sincera, estamos coparticipando en esa liberación de la luz, también del otro. Pero para esto hay que ser muy sincero con esa propia integración. Sincero. ¿Por qué? Porque cuando uno es sincero, además, no le gusta, la gran mayoría no le gusta. No le gusta, ni lo que dice, ni lo que hace, o sea, uy, esto que es un bicho raro, ¿esta qué hace? Y yo muchas veces, antes y ahora ya no tanto, pero me preguntaba, ¿y yo qué hago? ¿Por qué no estoy de acuerdo con la gran mayoría? Oye, si es verdad que me decían que era un bicho raro y un perro verde, a ver si va a ser verdad. Pero fíjate que a mí, desde hace ya mucho tiempo, sobre todo cuando te hacen una pregunta, ¿no? Porque yo no soy de ir dando mi opinión por ahí si no hay un debate, una charla, un encuentro, porque si no, es estéril, ¿no? Tu opinión es una más, como la de otro. Pero ahí cuando te hacen la pregunta, ¿no? Cuando te hacen una pregunta, oye Javier, ¿tú qué opinas sobre tal? Yo me he acostumbrado a hacer una pregunta, ¿de verdad quieres que sea sincero y te doy mi opinión? Que solo es una más, pero necesito que tú me permitas ser sincero. Porque a lo mejor ni siquiera quieres, es una pregunta retórica, formal. Oye, ¿tú qué opinas? Lo mismo ni te interesa. Pero en el momento yo me he dado cuenta que le pregunto al otro, ¿quieres mi opinión sincera? El otro se alinea. Es como sí, a ver qué va a decir, ¿no? El otro se alinea, el otro... ¿Se alinea? No, se recoloca, para sostener y para sentirse seguro ante la probabilidad de que le vayas a enviar algo que no le va a agradar y que le va a desestabilizar. Alinearse es otra cosa. Bueno, pero tú me has entendido, ¿no? Se recoloca para sostener la embestida. Porque la embestida no va cargada de nada, pero es una embestida. Porque no le va a gustar probablemente. Claro. Pero claro, si ni siquiera nos permitimos ser sinceros en el día a día, en las cosas cotidianas, ¿cómo profundizamos en un compromiso con la luz? Es una pregunta incluso para mí, ¿cómo voy a qué? Mira, la única respuesta a esta cuestión, este cuestionamiento que dejas aquí en la mesa, la única respuesta es
la acción sin pretensión. Vuelve a salir. Porque va a resultar que, fíjate, que la acción sin pretensión es el último aprendizaje del alma. Así que imagínate. O sea, en el momento en el que podamos integrar la acción desde el hacer por ser y no el hacer por tener, en ese momento el alma habrá evolucionado al completo. Y probablemente en ese estado es donde liberará la luz primordial. Dios. A mí me gusta esta palabra. Dios, energía universal, como quieras. Entonces, ¿qué pasa pues? ¿Qué es lo que principalmente puede boicotear, puede interferir la sinceridad? Sinceridad, si vamos al diccionario, al DRLA, DRLE, española, lengua española, pone muchas cosas. Para mí, sinceridad a nivel cognitivo es algo que es puro, algo que no ha sido contaminado y algo que es veraz. Para mí la sinceridad está alineada directamente con la verdad. Y la verdad es el flujo constante, la información constante, la semilla sagrada, la información que lleva la semilla sagrada. Y esa semilla sagrada necesita una tierra fértil, como hablábamos hace un momento. Esa tierra fértil, una tierra fértil sería una tierra sincera, sin añadidos, sin interferencias, sin piedras. O sea, un agricultor o una persona que se precie y que cuida la semilla va a quitar piedras, va a quitar maleza, va a arar, va a preparar el surco, va a colocar las distancias adecuadas y correctas para colocar la semilla, para que luego cuando germine sus raíces no se entorpezcan unas con otras, una distancia prudencial. Y luego va a cuidar, por supuesto, va a regar, va a alimentar, y el sol lo hace ya todo. El sol y el agua, si llueve, no va a tener que regar el agricultor. Entonces, esa tierra fértil es la tierra sincera. Eso es lo que somos nosotros. Cuando somos sinceros, somos una tierra fértil. Y esa tierra fértil va a permitir que la semilla, con su verdad, con su memoria, germine, crezca, salga el tallo, salgan ramitas. Porque en los tallos lo primero que salen son las ramitas. ¿Para qué? Para ir equilibrando el tallo. Luego sale un capullo. Esto no ocurre todo de repente. Esto lleva un proceso, como en nosotros los humanos, un proceso de crecimiento, un proceso de evolución. Totalmente. Si queremos florecer, tenemos que tener en cuenta todo un proceso de crecimiento personal, ¿vale? Entonces sale el capullo. Y entonces hay plantas que se quedan en capullo, hay tierras que se quedan en capullo, hay uceles que se quedan en capullo, y hay tierras que se convierten en fértil. ¿Por qué esa fertilidad? Porque esa fertilidad va a permitir que se abra una de las partes, dijéramos, del capullo, que son como varias partes, como si fueran hojitas, que protegen, están protegiendo a la memoria de la semilla, porque la semilla estaba abajo en la tierra, pero ahora ya la semilla está arriba, está en la copa de la flor. Por eso cuando crece, no se va a quitar la flor y coger la semilla que se plantó, no. Se cogen las semillas que la propia flor va a dar, ¿no? Pues pueden ser... Un proceso brutal. Es un proceso tremendo y maravilloso. Entonces, se abren las hojitas, ¿vale? Y luego... y de repente sale un pétalo. Y hace el pétalo, ¡pum! No salen todos los pétalos de golpe. No. Y otro, ¡pum! Pero lo hacen en orden. Lo hacen en orden. Sin interferencia del pasado, sin pretensiones por el futuro. Es así. Entonces, esa sinceridad, claro, nos conecta con que en estos tiempos yo invito conscientemente y constantemente, invito al ser humano a que se cuestione que desde dónde hace, si hace desde el tener o si hace desde el ser. Porque el tener está conectado directamente con el paradigma de necesidad.
Y si seguimos en el paradigma de necesidad, no va a haber sinceridad, va a haber pretensión, porque toda intención y todo movimiento de energía que se da en el hacer por tener, hay fingimiento, hay pretensión de obtener, hay pretensión de yo le voy a hacer algo para que el otro me aporte algo, directa o indirectamente. Y ese hacer del ser conlleva la mayor prioridad, que es un bienestar interno que tiene que ver con la cooperación, que tiene que ver con dar lo mejor de mí mismo para un bien mayor, el bien común. Y esto no son palabras, no son palabras. No, para nada. Y aquí en casa a mi padre, cuando uno coge y dice, voy a profundizar directamente en el cuadro de los niveles individuales de conciencia. Y dice, ¿y dónde estamos? Y uno empieza a hacer la observación de dónde se encuentra. Yo invito a que se haga. ¿Dónde me encuentro? Total. Pero sin ánimo de juzgar, porque si no parece que cada vez que abrimos la boca es para juzgar y criticar. No, para nada. Fíjate que yo a esto que has dicho, perdón, añadiría solo 2 matices míos, ¿sabes? Fíjate que además me los aplico yo. Uno, la necesidad de reinterpretarnos a nosotros mismos, porque muchas veces es más difícil ser sincero si nos dejamos llevar en el piloto automático en el que vamos, ¿no? La mayoría de las personas vamos muy rápido y eso nos lleva a interpretar las cosas muy rápidas también. Desde la reinterpretación y desde el cuestionamiento, la sinceridad se va a dar de una forma mucho más nítida. Vamos a tener esa capacidad de parar, de reinterpretar, de decir, estoy siendo sincero, ¿dónde estoy? ¿No? Me surge así. Pero fíjate que donde estoy, claro, de los 7 niveles de conciencia hay 1, 2, 3, que son la orientación del bien propio, que son las necesidades fisiológicas, necesidades de supervivencia, la orientación de relaciones y la orientación de amor propio, de autoestima, del amor propio, del reconocimiento a mí mismo. Si esa primera parte del sostenimiento no se permite con valor, pasar la orientación de transformación y cambio, cuestionándose realmente qué es lo que yo quiero. ¿Me conformo con esto? ¿Con tener qué? Tener. ¿Tener para qué? ¿Para qué? Esto es como las hormigas, ¿no? Si no soy. Esto es como las hormigas. ¿No? ¿Pero qué hacen las hormigas? Van recogiendo. Ahí, vale. ¿Y a dónde lo llevan? Al hormiguero. Al hormiguero. ¿Pero hay una hormiga o 4? Millones. Millones. O sea, están constantemente, eso es un proceso de cooperación. Porque el ser humano podría decirse, parecemos hormiguitas, pero no son para el hormiguero, no son para el bien común, no son para el 5, 6, 7, sino es para mi hormiguero. Y entonces ese hormiguero, fíjate, he dicho al comienzo que tenemos, desde que nos estamos gestando, a nivel físico, invito a que tenemos la oportunidad de reconocer que la divinidad, la energía divina, no tiene autoridad en lo físico, porque es energía, no tiene forma ni fondo, ¿vale? Tiene vibración. Entonces creó lo físico, creó este cuerpo físico divino, porque a través del cuerpo físico sí que puede tener autoridad. Y entonces el hombre va a resultar que somos los que tenemos la autoridad. Y esa autoridad nos ha sido concedida para poder co-crear, cooperar con la propia semilla y a su vez con la otra semilla y con la otra semilla para que Dios sea uno. Dios, universo, luz, llamadle como queráis. Bien. O va a resultar que ese cuerpo físico, desde que se está gestando, ya en la semana 12 aproximadamente, está desarrollando
un reflejo primitivo. El ser humano, en el tallo encefálico, se reúnen unos reflejos primitivos para la supervivencia. Hay un montón de reflejos primitivos. Y todos esos reflejos primitivos son para épocas determinadas de crecimiento hasta los 2 años, 2 años y medio de la criatura. ¿Por qué? Porque esa criatura va a tener que adaptarse a los peligros aparentes que tiene esta vida. ¿Por qué? Porque cuando está en el útero, está en seguridad, está en bienestar, no tiene necesidades. No tiene necesidades porque se las cubre totalmente todas, Claro. el sistema sabio de la madre, a través de placenta, a través de tal. Bien, pero ¿qué ocurre? Que nace y que sale. Entonces, es un entorno desconocido, hostil, y ahí es donde van apareciendo los diversos reflejos primitivos para que se vaya adaptando. Vale. Los reflejos primitivos están en el cerebro automático, que es el primer cerebro, en el automático. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí están y que sí o sí los vivimos todos. Y hay un reflejo primitivo que se llama el miedo paralizador, que está muy relacionado con el moro, son los 2 primeros. De hecho, ya en la semana 12 el miedo paralizador ya se empieza a gestar, aunque se desarrollará cuando salga, como todos, ¿vale? Ese miedo paralizador es un miedo, que esto es como lo del ratón y el gato, ¿no? Dice, ¿qué hace el ratón cuando está en la persecución con el gato? ¡Chup! Se hace muerto, ¿vale? Para mí ese hacerse el muerto, eso sería el reflejo primitivo del ratón, que también los tienen, ¿eh? Como los conejos. ¿Qué hacen los conejos cuando están siendo perseguidos? ¿Tú has visto lo que hacen los conejos? Se paran y se mimetizan con la naturaleza, porque como el color además, y se mimetiza, claro, ayuda, que para eso lo tienen, o sea, se mimetiza con la tierra y se queda así. El problema es el culo, el blanco. Ese es el problema. Por eso cuando corren se les ve por el curillo blanco y entonces se paran. Vale. Para mí ese instinto, ese reflejo primitivo, que es propio de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está en automático, porque nuestro cuerpo está preparado para ser autónomo y para sobrevivir. Nivel 1 de conciencia individual. Para mí, ese es el responsable, el detonador de nuestra falta de fluidez con el universo, de nuestra falta de entrega. ¿Por qué? Porque en un bebé, cuando se tiene que observar si tiene desarrollado el miedo paralizador, si lo tiene ya inhibido quiere decir que ya lo tiene integrado, si ya lo tiene, se hace perfectamente, si tú te ha ocurrido con tus hijas, cuando a un bebé lo tienes agarrado y de repente le sueltas y se le va la cabeza para atrás y hace... Y salen las... A mí no me sale igual. Salen las brazos y se queda parado. Ese es el miedo paralizador. ¿Por qué? Porque ese sobresalto ha reaccionado su... Vale, pues eso vamos a llevarlo a cada momento de nuestro día a día. Y esa es la clave de por qué se está pretendiendo que haya tanto miedo en el ser humano. Porque si hay miedo no hay sinceridad. Si no hay sinceridad no hay verdad. Si no hay verdad no hay realización, lo real en acción. No hay manifestación física de Dios en este plano. Y no va a haber felicidad tampoco en este plano. Porque no quieren que haya felicidad. Entonces, por eso se está promoviendo tanto el miedo. Porque entonces los reflejos primitivos que ya tendrían que estar integrados, y entonces está en la lucha, en la supervivencia, en la prevención de tengo que tener por si acaso mañana no hay. Y ahora, y yo el otro día, aquí en Valencia también,
pero allí en Zaragoza montaron los tractoristas montaron unas de órdago. Y para mí yo creo que las montan poco. Las tenían que montar más. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es muy sagrado. Lo que se está haciendo no tiene nombre, o al menos yo no lo voy a decir. Pero lo que está ocurriendo es promover el miedo en varias direcciones. Y si no puede ser por aquí, puede ser por acá. Sigamos ofreciendo al menos un espacio, ¿vale? Donde eso no tenga lugar. No hay miedo. Vamos Solo hay a valor, coraje y atrevimiento. Y Él es Dios. Él es Dios. Voy a hacer la mano, como ya viene siendo habitual, inocente, para ver qué nos depara. La mano sincera. La mano sincera. Mira, aquí. Apenas le saludé, dijo no sé qué. A ver qué extraña de ahí. Bueno, esto tiene conexión con un momento en el que tuve un accidente muy grave y cuando me ocurrió ese accidente, bueno, cuando me ocurrió no, pero cuando ya estuve en la habitación y ya me habían dicho que la cosa estaba muy, vamos a dejarlo ahí, por no decir tacos, vale, yo estaba muy enfadada con Dios. Si yo hago mi parte, ¿y tú qué? Con el tiempo comprendí que no estaba siendo sincera. Que si yo hubiera seguido hacia adelante y no hubiera tenido ese accidente, yo hubiera entrado en el cuerpo de agentes de la autoridad, del Estado, de la policía. Y te puedo asegurar que no era mi verdad, ni era mi memoria. No porque estén ni bien ni mal, ¿eh? Yo respeto a los agentes de la autoridad, les doy las gracias cada momento, y el que no sea honesto y no sea sincero, pues... Pero yo no era sincera. Y como estaba ya dentro, y como me había dicho el jefe, Manuel, el jefe de la Guardia Civil y el de la policía, me había dicho, ¡buah! Estás dentro, Rocío, pero además probablemente número 1. Y yo me había hinchado el pecho, ¿sabes? Desde eso de tener y de vete a saber qué, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que mi ser, mi sabiduría produjo un accidente muy grave con una moto, ¿vale? Y entonces, en ese enfado, yo le dije al padre de mi hijo, el mayor, le dije, llama a Juanjo. Llama, que era mi guía espiritual desde muy pequeñita, desde que, bueno, jovencita, desde que mis padres me habían abandonado y tal, y llámale al primero. Pero bueno, llamó a tus compañeros. Hombre, mis compañeros ya habían venido porque estaban allí, al lado, cuando ocurrió el accidente. Mis compañeros de oposición de policía. Que no, a Juanjo. Y cuando Juanjo llegó, sin dejarle pasar por el umbral de la puerta, aún sin parar, o sea, sin pasar, le paré con mi... Y es donde has puesto el dedo. Apenas le saludé. Le arrollé con mi duda, o quizá proceda a decir sentencia. Tenía gran necesidad de respuestas. Estaba tan enfadada. Lo que me faltaba. ¿No era suficiente el sufrimiento ya vivido a lo largo de los años de mi vida? ¿Y ahora esto? Había mantenido un discurso parlanchín en mi mente separada desde que ocurriera el accidente hasta que llegara. Ideas antiguas y muy usadas hasta que él llegó a esa puerta. Él contestó con una sencillez y con una sinceridad que me llegó al pecho. Porque yo le había preguntado, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y él me contestó, ¿o qué no le has hecho?